Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas, el segundo tomo, así le llamamos nosotros, Hechos de los Apóstoles. Hoy cuave Ñande San Lucas rubive peñe en Huemacha Pañante Yaguero Guatana, Peñandere Covejan, Pañante Yapuana. Con Atihuasuya, es decir, como iglesia que dice en Apeatihuasú. Cajal ya Ñande hebreo beja pewi ojina ubeago enseña en Beatupaña y Mongetaya Heshamba Eva Peñande Yara o Yacañande Amorbi Ñande Yaguatá. Bueno, nosotros estábamos viendo en el último curso bíblico del encuentro anterior sobre este segundo discurso de Pablo. Es tan interesante este segundo discurso de Pablo, hacia dónde está apuntando. Como él dice, se refiere al paralítico, porque en el capítulo 3 estamos de Hechos de los Apóstoles, versículo 11 en adelante. Ya es mí que entonces ya le cobe, ya de pobre, ya es mí. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió hacia ellos, que estaban en el pórtico de Salomón. Primera cosa muy lleva. En el pórtico de Salomón, recordemos, en la tradición bíblica, es tan importante este lugar, el encuentro de la gente Salomón, el nombre Salomón siempre que nos llama a la sabiduría, nos llama a la reflexión. Quiere decir que Ñande Yaguapú, Ñañamindu Uña, Hendube Ñande Yarañe, Emma Epa, Eomombe Use Ñande, Emma Epa, Ñande, Hamorubi, Baupellamo, Yaguero Guatata, Peñandere Kobe. Estaban en el pórtico de Salomón. Primera cosa, el cristianismo trae una novedad y es una novedad que tenemos que hacerlo pasar entonces por el crino, ¿verdad? Y en voz a sana peña de apunto urubi, ya henduana va eva peña de yara lo igual añande va eva peña de yara la y añande que tu agua añande ave ya uerumi peña de reco ve peña moía ve peña de comunidad ven guara peña de atiguazú ven guara. Al ver esto, versículo 12, Pedro dijo al pueblo: israelitas, ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así? Como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre. Primera pregunta importante, retórica, siempre nosotros le llamamos, porque es una pregunta que nosotros tenemos que responder. La respuesta la tenemos nosotros. Coapeñan de Jay Coapona, imagina lleva Maru, Pibebaco, este paralítico ciertamente que ha caminado y camina por la gracia, la fuerza del Espíritu del Señor. Y entonces dice: ¿por qué ustedes nos miran de esta manera?
O si no, la primera preguntita de qué es lo que ustedes se asombran, ¿por qué tanto asombro? Piconda peikuaya lleva Antiguo Testamento, va esa peñan de Yara y Maiteu y Bema, iba de cueñan de va esa paja oya potas agüejina, cueñan de apete, pepe va ahí por la mía, ya de mopo ayuda, resurrección, mopo mañana y bate, ella esa cuá, no quedarse anquilosado, no quedarse entonces paralítico. Pero esto, queridos hermanos, nosotros tenemos que tomarlo siempre en un sentido espiritual, la lleva. Ñande yara ñengo upeoto hinalo yapi. Upeoto la ñandeña mañana veía upeoto ñande ñamoyana peñanderesa. Y por eso justamente dice, ¿por qué ustedes se asombran? Para ustedes esto es un asombro. ¿Cómo es eso? Ustedes no recuerdan, ustedes no saben. Pepico da pelleila judíos lleva pepico da pelleila pelea la Biblia peiguaja el Antiguo Testamento va eva peñan de yara umaiteu y bema hoy cuave eñande. Estas son las promesas. Ana ave hoy conte mango peja iba de cueñande. Así es que anila venderesa poco ave mañana tengo una peiguaya va evaloico. Esta es la realización y la planificación de un Dios que ha cumplido y que cumple lo que había prometido desde siempre. ¿Por qué se asombran? Dale, despertarse. ¿Por qué nos miran así? Como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre. Como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad. ¿Cuál por ahí traía y la de cristiano apuitepe, verdad? Nosotros siempre solemos, y yo por lo menos insisto mucho, pero esto desde un estudio de la filosofía, de la religión, con algo importante la porque nosotros no estamos, queridos amigos, exentos de todo lo que significa nuestra propia historia. Recordemos que la Biblia nos habla de una historia de la salvación, quiere decir que en nuestra realidad, lo que nosotros vivimos, en un sentido bien humano, en un sentido bien antropológico, bebe goñande yara la yecua cañande, upeyo lago la ñande yara oñemonguetaje y ñande inamba ella ñande Jacob anamba ella ñande peñande apunto ume ñambo hasana ñamindu ua lleva a Jacob amba eva peñande yara lo hipotá. Porque o si no, nosotros nos volvemos en personas que simplemente esperan algo mágico, algo mágico. No, esto es historia de salvación, es decir, es la acción de un Dios pero que actúa a través de nuestra historia, a través de nuestras capacidades, a través de nuestra propia vida. Upea dice, peñan de yara, ome en maite, peñan de yara, peñan de apunto ume, peñan de coebe, peñan de ñame, en los sentimientos, en la forma de actuar, en la forma de ser, ya nos ha dado todo. Ahora depende de nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, que demos este camino tan importante en la vida. Pero peñan de Yayapoana, queridos hermanos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Se les conoce como los príncipes de la Iglesia. Los cardenales vienen de todos los rincones del mundo para ayudar al Papa a guiar a los 1.300 millones de católicos del mundo y, sobre todo, para elegir a su sucesor. Marius Cardinalis Bergoglio. Entre los 20 cardenales más recientemente añadidos al Colegio Cardenalicio por Francisco, solo uno procede de Estados Unidos, el obispo Robert McElroy de San Diego. Dice que su nombramiento es una oportunidad para acercar la comunidad católica de Estados Unidos a la Iglesia global. Nosotros tendemos a estar muy centrados en Estados Unidos. En nuestra propia diócesis tendemos a estar centrados en nuestra diócesis. Una de las contribuciones que en el papel de cardenales podemos hacer con constancia es señalar esta idea de que somos parte de una comunidad universal de fe y parte de una familia humana universal. Nacido en San Francisco, McElroy se convirtió en obispo de San Diego en 2015, donde ha tratado de aplicar en su propia comunidad el enfoque del pontificado del Papa Francisco sobre el cuidado de los migrantes y del medio ambiente.
Nosotros, como comunidad de fe en San Diego, hemos tratado de sembrar algunas de las semillas de la renovación, de la que habla el Papa, y hemos tratado de mover a la Iglesia hacia la idea de ser discípulos misioneros. El énfasis en la teología pastoral ha sido muy importante en la vida de la Iglesia, junto con la doctrina y la teología bíblica. El Papa Francisco ha dicho que consideraría dejar el papado si se sintiera incapaz de gobernar la Iglesia. En el hipotético caso de una renuncia o muerte de Francisco, el cardenal McElroy será uno de los cardenales electores que tienen el encargo de seleccionar al próximo Papa. Afirma que quien ocupe el lugar del Papa Francisco debería aspirar a aplicar más plenamente sus esfuerzos por construir una Iglesia más inclusiva y atenta a las necesidades de los olvidados. Deseo que las trayectorias de la renovación que ha iniciado el Papa Francisco sean una alta prioridad en la búsqueda del próximo Papa. Espero que eso sea dentro de muchos años, pero seguirá siendo importante tratar de llevar esas corrientes más plenamente a la vida de la Iglesia en todos los niveles. Monseñor McElroy se convertirá en uno de los 16 estadounidenses del Colegio Cardenalicio y a sus 68 años será uno de los 132 cardenales menores de 80 y, por tanto, con derecho a voto en un cónclave papal. Francisco se reunió con los participantes en la Asamblea General de la Conferencia Mundial de Institutos Seculares. Allí destacó cuál es la belleza de la vocación de las personas que pertenecen a estas realidades. La vostra è una vocazione di frontiera, eppure la vostra è una vocazione che apre strada, ma di frontiere, ma non rimanere fermo, apre strada. No? Penso ai contesti ecclesiali bloccati dal clericalismo, che è una perversione, il clericalismo. In questi contesti bloccati dal clericalismo, dove la vostra vocazione dice la bellezza di una secolarità benedetta, aprendo la Chiesa alla vicinanza ad ogni uomo e donna. El Papa recordó a los presentes que su misión es estar con la gente en los altos y bajos de la vida. Dio al grupo palabras de aliento para continuar en su misión de relacionarse con los demás. Cari amici e cari amiche, non stancatevi di mostrare il volto di una Chiesa che ha bisogno di riscoprirsi in cammino con tutti, di accogliere il mondo con tutte le sue fatiche e bellezze. La Chiesa non è un laboratorio per tranquilizzarsi e riposare, no. El Papa Francisco señaló que el futuro de todos está ligado al de los demás, por lo que es absurdo pensar que se puede vivir de modo solitario. El Papa pidió que los institutos seculares cuiden sus relaciones con los otros pastores de la Iglesia. El Papa lanzó un reto especial para la 108 Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado: enviar un vídeo que responda a la pregunta que el propio Francisco formula aquí. Molti migranti e rifugiati cattolici stanno rivitalizzando comunità ecclesiali che li accolgono. La diversità di espressione di fede e di devozione è occasione per crescere in cattolicità. Come possiamo, secondo voi, rendere i migranti e i rifugiati più partecipi della nostra comunità? Es el quinto vídeo de la campaña de promoción de la sección de migrantes y refugiados del Vaticano. En el Francisco reflexiona sobre el desafío de la acogida y la integración de quienes lo han dejado todo para ir a vivir al extranjero. El Papa Francisco destacó la importancia de ser inclusivos con las diferentes nacionalidades o credos, porque esta diversidad puede enriquecer y renovar las comunidades católicas. La sección de migrantes y refugiados del Vaticano fue fundada en 2017 y responde al llamamiento del Papa para prestar especial atención a los marginados, olvidados y desplazados. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo. Tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el libro y la teología de San Lucas, Hechos de los Apóstoles. Lucas, que divide en 3 partes muy importantes toda su teología. Primero es todo el tiempo de Dios Padre, luego el Dios Hijo, como Dios también viene, actúa, se encarna, entra en nuestra historia, la historia de la salvación, Jesucristo, con su vida, con sus acciones, con sus enseñanzas y luego con su pasión, muerte y resurrección. Evidentemente de una forma bien concreta. Qué lindo que es esto que entendamos, queridos hermanos. Y luego, ¿verdad? Del tercer tiempo, tercer momento importante tereya porque coaco hiseina coanga peja y tema peñe piana. Pepe ya cuama va ese papeñan de yara pende pusino va ese papeñan de yara hombre en baite bm. Coanga pepe cueana coanga pepe yapona. Es decir, traer el cielo en la tierra. Upea y seina yapo peñan de yara y potá. Esta es la voluntad del Señor. Upea y seina peñan de yara o hipotaba, peñan de yara o yerureva, peñan de yara orecoaina. Peña punto umeja peñan de yaro y potaba ñande en guanaco angoñe puru oiko ñandere jerubi ñande ñamoyana obeba ñande ya pona obea. Y esa es la voluntad de Dios que se cumple en la vida del hombre, en la historia de cada uno de nosotros. Qué lindo es comprender esto, queridos hermanos, pero para eso tenemos que ponernos bien las pilas y cuana obea bueno, vamos a seguir un poquitito más, queridos amigos, queridos hermanos, sobre esta realidad tan importante, porque aquí entonces ellos ahora comienzan, ¿verdad?, a comprender y a darse cuenta lo que Pedro mismo le está diciendo. En el versículo 12, al ver esto, Pedro dijo al pueblo, primero, de que se asombran. Entonces, belleza, veague, aniquela que pepita bebé mañana, pendereza po bebé hina peña asombrada, picuay baloico. ¿Por qué nos miran así como si fuéramos, si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre? Sino que peñan de yara putumarangatu y a peorere cobepe, a peango la coango ba poajina coango oyapoa, orera pisacuera recobepe. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando se había resuelto ponerlo en libertad. Cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Es decir, Pilato, o echado por andú, o echado por epigloicoaco, a ver, llevan en la bebé, comer la pisaco a bebé, Moisés, no debe beber botar yuca, a crucificar, y chupe a llevar. Pero según la yuca, lleva ecoebe. Y sin embargo, ellos insisten. Aquí en este versículo 13 hay una teología profunda. En primer lugar, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto quiere decir, queridos hermanos, una historia de salvación. Ya es agüey, se llevan baisa papeñan de yara, de pesenoja, baisa papeñan de yara o guatajina, peñan de conasome, peñan de recoebe. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob quiere decir volver a recordar nuestra historia. Es decir, dahi kuko angante ñandeña moñe pirú ajina con amba eco a. Dahi ko angante la orero e ajina. No, estas son las promesas que comenzaron ya allá cuando Dios se dirige a Abraham, le llama, deja tu tierra, deja tu parentela, vete a aquella tierra que yo te mostraré, te daré aquella tierra que emana leche y miel. Ko amba eco ango y seina dahengo 30 por 12 teranda y cuaibo la metro de terreno ñandeica toda la yaguereco ayabañan de maena, sino que esto significa, queridos hermanos, verdaderamente la vida espiritual. Peñan de yarome sea ñande upea la ñande uwujina. En este sentido quiere decir nuestro propio lugar de realización. Mo pañan de ya realizada, mo pañan de ya cacuata.
Moba ñande yayesa porata yayesa cuata peñande ya no me emba más añande. Y entonces, desde aquí le está diciendo que es el Dios de Abraham que recibió esas promesas. Es el Dios de Isaac que continuó con las promesas, ¿verdad? Que fue pasando de generación en generación. Luego el Dios de Jacob. El Dios de nuestros padres, aquí hace una síntesis, nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús. En nuestra historia ha glorificado a Jesús, porque Jesús es la continuación entonces de esta historia y la realización de esta promesa tan anhelada, ¿verdad?, por el pueblo elegido. Yende yara elegiva cuea lleva y yubecuera yende bueno hoy como gatuna ave o umal Yeshua, Jesús Salvador de Israel, a quien ustedes entregaron. Segunda parte. Coango llega para ir yande lleva yende yara ombo mahawei yupe peita era coanga y yende bueno va eva pepe ya pora va epala pepe ya poe cuejendiera. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen
por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Son dos tomos, el Evangelio propiamente y Hechos de los Apóstoles. Cuando decimos el Evangelio estamos hablando de toda la propuesta, es decir, la buena noticia que nos ofrece San Lucas. Es la comunidad lucana, como decía el cardenal Martini. Lucas es el evangelista que escribe para una comunidad ya avanzada. Ahí se lleva oikua pirema, oikua parirema, baisha papeñan de yara, oñekua ekuen baisha papeñan de yara, oyapo ekuen de rejape, petape, orajaba sube curusure, opeisha ñande puseno lleva. Pero ahora Lucas entonces reflexiona un poquitito más y dice, bueno, peñan de yaro ya popama lleva, peñan de yaro y cuame va ñande jaupecha y cuame la salvación, el camino de realización, de planificación, porque opego dice la salvación ñande en guana. Y ella pone a peñan de rape. Y ahora entonces nos dice, son ustedes los que tienen que llevar a continuación esta historia de salvación. Pependere coebe, upebe pende sociedad, pende iglesia, upebe yeshana, ba esa ba peñan de yara o manorire, hago anga peñemon ba ese es el famoso amén, creo, yo me adhiero, confieso, y entonces yo continúo con esta propuesta del Evangelio del Señor. Y entonces Lucas nos presenta hoy a través de este discurso que está haciendo San Pedro, justamente este caminar y este accionar del cristiano. Hechos de los Apóstoles se centra exclusivamente en la comunidad, es la comunidad la que está viviendo, es la comunidad la que entiende y la que sabe lo que el Señor
le está ofreciendo. Y entonces nosotros procuramos hacer este camino allí, porque ya cuando imagina para peñan de yara lo muy peñan de pope amba ese peñan de yaurajana llamamos en ondeana con amba de coa. Y entonces la segunda partecita nosotros queremos ver de este versículo 13 dice a quien ustedes entregaron, primera cosita, a quien ustedes entregaron. Ya cuajai ya lleva naña endusei de ya cuasei tena oí alguno do perdesea la impuestos a pecha el Sanedrín que se adueña y entonces prefiere la muerte de uno en nombre de todo el pueblo que sufra todo el pueblo y en ese momento incluso el sumo sacerdote eran eso según San Juan principalmente a quienes ustedes entregaron renegando de él delante de Pilato renegando de él delante de Pilato con Pilato y cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Hango por anduja, ya pues mi cuestionamiento, va ecoloicoa, opija y llegue, pero a ver cosiendo yo y va a ver, y va ecoloicoa. Esta es una cuestión de usted, una cuestión interna, una cuestión de religión, llena y medio, vean, nació gobernador, pero yo en un sentido político, se añade a nada, lo que depende directamente de un cuidado político de Roma, del imperio. Pero una cuestión religiosa, bueno, eso depende de ustedes. Y más todavía los romanos, que en este sentido eran bastante libres, ¿verdad? O sea, la libertad religiosa en ese sentido, no había ningún problema. Pero ellos siguen insistiendo. Y eso nosotros ya sabemos, ¿verdad? Habiendo estudiado también todo el Evangelio de San Lucas y los otros evangelios, hemos visto que aquí son otros, ¿verdad? Los intereses de las personas que le están llevando ante Pilato y quieren la misma crucifixión de Jesús, pero porque le están estorbando a ellos. Entonces, opoí a lleva Pilato renondebica tu anguancha Pilato ya poco ambae coa. Pero Pilato opio ya pues llegue, bueno, pero ya po. O sea, es al final un juego tanto del Sanedrín, tanto de las autoridades judías, del judaísmo en ese momento, y también desde el imperio, en este caso, que sería el gobernador, Pilato. Nadie se hace cargo. Uno que le pasa la pelota al otro, pero al final entonces es como diciendo, bueno, yo me lavo las manos a MPM, Bellapó, bueno, de cierta forma les doy la posibilidad, Bellapó la Bellaposea. O sea, también él está dando posibilidades, le da posibilidad para que hagan lo que ellos están queriendo hacer. Entonces por eso está diciendo, cuando había resuelto ponerlo en libertad, por eso dice a quien ustedes entregaron, ustedes, y tienen razón, porque son ellos quienes están exigiendo y están pidiendo. Hay frases contundentes, interesantes, y es lo que desestabiliza un poco también al mismo Pilato. Si tú dejas que continúa así, que dice que él es rey, entonces, claro, está en contra del emperador, ¿verdad? Porque el emperador es el que manda aquí. Upeango la rey verdadero, Orenguana, Peyamina, Pelleza Cuajangua, vaya a vender Guauque, que ellos le aceptan al emperador, ¿verdad? Y sin embargo, siguen esperando al Mesías. Pero claro, como les quita de todo privilegio, entonces preferimos entregarlo. Y vamos a decir que verdaderamente es alguien que está sublevando al pueblo. Y así luego también le presentan a alguien que está sublevando al pueblo. Pero Pilato en realidad no encuentra gran cosa. Bueno, versículo 14 dice, ustedes renegaron del santo y del justo y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida. Otro elemento entonces interesante, cómo le comparan la entrega de Jesús con un homicida, a quien luego lo van a liberar. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades,
con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñandeyara Ñe'e presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas, mes de agosto, grupo martes, Evangelio de San Juan, grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy que viene nuestro encuentro, como siempre, en este último día de nuestro mes, 31 de agosto, nosotros recordamos también a San Ramón Nonnato. Hoy la palabra de Dios, queridos hermanos, lo tomamos desde la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 3 del 1 al 9. Somos colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios. Upepe y veinte mañana ñande ñamba apuana, porque ñandillara ñandereno y somos colaboradores suyos, pero al mismo tiempo trabajamos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Somos colaboradores de Dios, pero en el campo de Dios donde tenemos que sembrar y cambiar. Yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres simples, como a niños en la vida cristiana. Les di de beber leche y no alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo. Como tampoco ahora, dado que aún los guía el instinto. Si entre ustedes hay envidias y discordias, ¿no indican que todavía se dejan guiar por el instinto y por criterios humanos en su conducta? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿acaso no se comportan como cualquier hombre? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Ministros de la fe, cada uno según el don de Dios. Yo planté, Apolo regó, pero era Dios quien hacía crecer. De manera que ni el que planta ni el que riega son nada, sino Dios que hace crecer. Queridos hermanos, y por ahí tengo, ahí ponango ñande, si somos colaboradores de Dios, tenemos que saber que el que trabaje, el que hace crecer el reino es Dios. Pero todos nosotros tenemos que poner esa semillita. Cada uno de nosotros tiene que regar su familia. Cada uno de nosotros tiene que regar la sociedad.
ñañepi ambaitea lleva ñandere ayara beñande yara recovereje para que esté entre nosotros mismos la vida de Dios, el Espíritu de Dios, peñande yara pues tu marangatu. Pidamos hoy entonces en este día también al concluir el mes por intercesión de San Ramón Nonato esa gracia que necesitamos para nuestras familias, para que nazcamos verdaderamente también y hagamos este camino de un verdadero nacimiento en la vida cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Estamos ahora, ustedes renegaron del santo y del justo
y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida. Esta es una síntesis enorme, tremenda, ¿verdad?, que está haciendo la comunidad cristiana. Están reflexionando y están mirando cómo con tanta facilidad le entregamos al Señor, con tanta facilidad renunciamos de un compromiso ante nuestra propia historia, de cómo Dios está actuando en nuestra vida, de cómo Dios está actuando en nuestra propia sociedad. Y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida. 15. Mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y aquí entonces, como siempre, el adversativo siempre tiene mucha fuerza en la Biblia, ¿verdad? En un discurso, el pero, el ve, cuando dice en el hebreo, ve, quiere decir que hay una fuerza, ¿verdad?, de una propuesta diferente. Pero, y aquí viene la propuesta diferente, ante la muerte que ustedes ofrecen, ante la muerte que ustedes han dado al autor de la vida, como es el Dios mismo en medio de nosotros, Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dos cosas importantes. El hecho de que Dios entra, Dios interviene, es Dios quien lo resucita a Jesucristo. Lo resucita por su buen desempeño, por haber cumplido, por su obediencia, por el Shema Israel, por el Shema, que quiere decir la escucha, escucha Israel. Escucha quiere decir entonces obedecer, porque Jesús obedeció la voluntad de Dios Padre. A operar entonces viene como, entre comillas, como premio, ¿verdad? Es decir, consecuencia de un accionar en nuestra propia vida. Dios lo resucitó de entre los muertos. Lo resucita entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Orete juicio, ahí esa la gente lleva. Somos testigos de lo que verdaderamente ha sucedido. Y esto, por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Por haber creído en su nombre. Aquí entonces ya es la propuesta de fe y la propuesta del seguimiento en este discurso que está haciendo Pedro después de que hayan curado al paralítico. Quiere decir que el accionar de esa primera parte del capítulo 3, la curación del paralítico, nos está llamando a nosotros, es decir, a todo cristiano, para que hagamos también este camino, ¿verdad? Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen, es decir, a este paralítico. Quiere decir que este paralítico está significando nada más y nada menos que al pueblo judío, al pecador, a ese que se ha alejado de Dios. Por eso dice, por haber creído en su nombre. Quiere decir que está llamando al pueblo, nos está llamando a nosotros una adhesión, porque penemanduana, la palabra amén, la palabra creer, quiere decir adherirse. Agüero viaje y se lleva, entonces ayetu uese, upea o ya se a la pecha antes no se mo porque creo, me adhiero. Y esto dice, por haber creído en su nombre, en el nombre de Jesús, porque estoy convencido, porque se ayerovia a Jesá, a Gendúa lleva. Ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Entonces, no somos nosotros. Por eso decía al comienzo, ¿qué es lo que a ustedes les asombran? ¿Por qué ustedes se asombran? Y por eso va pasando Abraham, Isaac, Jacob, o sea, toda la historia de la salvación. Dentro de nuestra historia, y ahora con Jesucristo, con su
pasión, muerte y resurrección, nosotros hemos visto la acción concreta, contundente de Dios que nos ha redimido, y por eso están insistiendo mucho, por haber creído en su nombre. Ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Al que ustedes ven y conocen. Muy bien, queridos amigos, entonces nos está llamando una vez más la palabra de Dios a una fuerza tremenda de Dios que nos renueva, a una fuerza tremenda de Dios que nos lleva hacia ese camino verdadero de salvación. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.